Nuestro querido Padre Celestial, te queremos alabar aquí en este lugar donde nos hemos juntado para saludarte en este día sábado y comenzar ese día con la inquietud de aprender de tu santa palabra. Eso por nosotros mismos nunca vamos a lograr. Por ello queremos pedirte que nos acompañes mediante tu Espíritu Santo, para que diriges nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestros labios. Queremos pedirte que bendigas nuestro intento aquí de estudiar juntos temas que conciernen nuestra generación. Ayúdanos para que lo que presentamos y hablamos sea de acuerdo a tu voluntad. Ayuda también que en la parte técnica, todo salga bien, a beneficio de todos los que quieren estudiar. En el nombre de Cristo, amén. Entonces les saludo cordialmente y a la vez les agradezco por la invitación aquí a Montevideo, Uruguay. Después de 20 años que estoy pisando esos lugares, casi no reconozco nada, pero el mar está ahí todavía. Y muy bien, estamos aquí para estudiar. Los temas que yo comparto son temas de profecía y siempre tiene una relación muy directa a nuestra generación. Mi convicción es que Cristo viene en nuestros días para hablar más específico a nuestra generación. Lo que eso significa después explicaré, pero por supuesto no sabemos cuándo será esto en términos de años. Pero sí hay cierta certidumbre que no va a ser en otras generaciones, sino nosotros tenemos que ser preparados para este evento. Y si esto es así, el mensaje es urgente, porque Dios requiere que su pueblo sea listo para su venida. A la vez, Él no quiere que su pueblo no sabe que Él viene. Entonces, el mensaje profético es el medio que Cristo siempre ha usado para preparar a su pueblo. Y hay muchas cosas que quisiera compartir con ustedes. Quiero pedirles que usen sus Biblias y el Espíritu de Profecía. Tenemos las notas para esa serie de presentaciones, casi todo traducido al español. Hay algunos textos que falta todavía poner en este idioma y durante esos días espero que lo vamos a terminar y quien quiera lo vamos a alcanzar por vía email, el PDF. Tenemos que organizarnos para que tengamos eso en la mano y podemos leer los textos. Y hay muchos textos que no hay en español, entonces eso es parte de nuestro ministerio de traducir y de ponerlos al alcance de los que no saben inglés. Y con esto va también mi deseo que ustedes tengan una actitud de verificar todo lo que uno presenta aquí. Yo también soy un ser humano y en un ser humano no se puede confiar, así que ustedes tienen la obligación desde ya de comparar y de verificar lo que estoy diciendo y tratando de compartir con ustedes. Tengo una convicción y tengo la convicción que esto está basado sobre un fundamento firme, no obstante os invito, y eso es la actitud que siempre tenemos que tener. Muy bien, el tema, ¿necesito decir algo más introductorio o ahí nomás entramos en el tema? ¿Ya? Ok. El tema o la serie que intento compartir con ustedes va a iluminar 4 historias. La historia del comienzo del antiguo Israel, que es la historia de Moisés y la liberación del pueblo de Egipcio. Y la historia del fin del antiguo Israel, que es la historia de Cristo, Juan el Bautista.
y la liberación de ese pueblo de las fábulas y de las enseñanzas humanas a un pueblo libre de todo esto. La tercera historia, que es una historia de una línea que se coloca encima de la otra, también podríamos llamar nuestro pequeño seminario aquí línea sobre línea o renglón sobre renglón, tomando aquí un versículo de Isaías 28. La tercera historia, Moisés, Cristo, es la historia de los mileristas. Esa historia, en nuestro entendimiento, es la historia del comienzo del Israel espiritual. Israel antiguo, Israel espiritual. Y esa historia también tiene un fin, no solamente al comienzo del Israel espiritual, sino también hay un fin de Israel espiritual. Son 4 historias que vamos a marcar. Moisés, Cristo, historia de los mileristas, el comienzo de nuestra iglesia, y la historia del fin de antiguo Israel, de Israel espiritual. Esto, por supuesto, es nuestra generación. Yo tengo la convicción que nuestra generación marca el tiempo en que Dios finaliza su obra. Y esa obra significa que Él renueva el pacto con su pueblo, porque su pueblo ha salido de su pacto. Esas historias son líneas que son absolutamente igual. El procedimiento de Dios, Él encuentra a su pueblo en tinieblas, pero al final Él tiene un ejército con la bandera erigida. Y aquí lo que pasa entre esas circunstancias del pueblo dormido, el pueblo laodiceano, el pueblo en cautiverio, y aquí un ejército que está listo y representa a Cristo, eso es una obra magnífica que Dios lleva a cabo y ha llevado a cabo varias veces en la historia que encontramos en la Biblia. Pero lo que acontece desde aquí hasta acá, esto es el tema que queremos compartir y estudiar, porque hay una lógica de eventos, hay una secuencia de eventos que encontramos siempre en esas historias. Ustedes van a ver muy rápidamente que lo que pasa aquí, lo que pasa acá y después aquí, se va a repetir en todas las líneas. Y si en una línea no sabemos qué pasa aquí, podemos mirar en esa línea porque aquí Dios nos ha dicho qué va a pasar aquí. ¿Ya? Eso es la lógica. Así en pocas palabras, para que tengan una idea del concepto que queremos compartir. Este modelo aquí es un modelo que encontramos en la Biblia. Y esto es lo que yo quiero que ustedes verifiquen. Porque si esto es cierto lo que presentamos, somos capaces de entender muchas cosas que acontecen ahora. ¿Y dónde estamos? Si Dios viene, nosotros necesitamos saber que Dios viene. Y no nos sirve si nosotros vemos que el Papa está haciendo. Porque el Papa no es dirigido en esa manera por Dios. ¿Ya? Dios permite cosas que hace y Dios es en control de la historia, pero la Biblia nos dirige a sacar nuestra información de cómo nosotros deberíamos accionar, dónde estamos de la palabra. Ahí sabemos, eso es nuestra guía, nuestro mapa. Entonces, os invito a abrir sus Biblias en la historia en Hechos. Ahí vamos a encontrar un resumen de la historia de Moisés. Hechos capítulo 7. Como no tenemos mucho tiempo, hemos calculado que tenemos unas 6 horas para esa serie de presentaciones. Yo voy a hacer algo que no es tan ideal, pero yo voy a omitir a veces las pruebas. O sea, estoy consciente de que todo lo que uno dice tiene que probar. Y creo que lo podemos hacer, lo puedo hacer, pero por falta de tiempo simplemente no podemos leer 2 testigos para cada evento, para cada paso. Y ahí van ustedes que tienen que tomarse tiempo entonces para verificarlo, si eso es cierto. Pero para entrar en nuestro tema,
quiero leer con ustedes Hechos, capítulo 7. Versículo 6 y versículo 7. Dice así: y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. ¿A quién ha dado Dios esa profecía? Abraham. Okay. Nosotros aquí tenemos el anuncio de lo porvenir con mucha anticipación. Nosotros estamos en una historia aquí de Abraham y él dice que por 400 años el pueblo va a estar en cautiverio. Nosotros no vamos a mirar todo lo que pasó en esa historia entre medio, pero vamos a saltar al fin de esa historia cuando el pueblo va a ser liberado. ¿Ya? Las circunstancias de la historia de Moisés son simplemente un pueblo en cautiverio. ¿Por qué el pueblo estaba en cautiverio? ¿Qué había pasado? ¿Cómo es que el pueblo llegó al cautiverio? Si ellos fueron hombres libres cuando fueron a Egipto, ¿no es cierto? Encima uno de los suyos era el regente, el vicerregente del imperio egipcio. ¿Y cómo es que Abraham, sus descendientes, Isaac y Jacob, ahora son esclavos? No fueron conquistados, ¿no es cierto? Es una historia interesante y rara porque el pueblo llega a ser esclavos de siendo hombres libres, con derechos especiales en Egipcio. Y aquí, por supuesto, hay una intervención. Aquí pasa algo en esa historia. Y quiero leer aquí del Espíritu de Profecía. Ayúdenme, la abreviación de CT, ¿qué significa? ¿El Cristo triunfante es eso? CT. No, C. T. C como Cristo. ¿Es Cristo triunfante? ¿Es un devocional? Creo que sí. Página 111 dice así: el Señor permitió que el pueblo de Israel fuera cautivo a Egipto porque no anduvieron en sus sendas. Ajá. Entonces ellos mismos causaron esa situación. No anduvieron en sus sendas. Antes bien lo deshonraron con sus continuas transgresiones. Ahí, sometidos a la opresión y la dura servidumbre, no pudieron observar el sábado de Dios y por su prolongada relación con una nación idólatra, confundieron y corrompieron sus creencias. Entonces el pueblo estaba ahí, todo bien, hombres libres, pero ¿qué pasó? Ellos empezaron a mezclarse. Y mezclar no solamente sus relaciones, sino sus creencias. Por su prolongada relación con una nación idólatra, confundieron y corrompieron sus creencias. Pues eso es la situación que cada uno de nosotros conoce de su propia vida, ¿no? Eso es uno de los motivos por que Elena White nos aconseja arduamente salir de las grandes ciudades y vivir en el campo, ¿no? Porque nosotros somos tan frágiles, seres humanos, que la masa no nos forma. ¿Ya? Es muy difícil resistir a la multitud, a la sociedad, a la cultura, a una nación. No podemos. Todo un pueblo aquí que tenía su culto, tenía sus creencias, con el tiempo fue cambiado, sin querer. ¿Ya? Y se adaptó. Y eso produjo esa situación. ¿Alguien sabe cómo en la Biblia se llama ese proceso de mezcla de lo que es de Dios con lo que es del diablo? Hay un término en la profecía. El término que estoy buscando eso es el misterio de la iniquidad. Cuando hay una mezcla de Dios con los hijos de Dios o la simiente de la mujer
con la simiente de la serpiente, ese proceso es el misterio de la iniquidad. La Iglesia Católica que ha hecho eso, ¿no es cierto? Ha surgido del cristianismo, pero ha mezclado con el paganismo. Eso es el misterio de la iniquidad. Y eso se produjo varias veces en la historia de la humanidad. Y eso fue lo que hicieron los israelitas. Ellos mezclaron lo divino con lo pagano. El resultado, oscuridad. Entonces, eso es nuestra situación base. El pueblo está en oscuridad espiritual y de veras ellos son esclavos. Y esa situación marca aquí, estamos llegando al fin de los 400 años predichos por Abraham, y Dios va ahora a causar una reforma. Entonces, otro nombre para nuestro estudio es líneas de reforma, las líneas de reforma. Y tal vez, para visualizar lo que hemos dicho antes, pueden abrir sus Biblias en Isaías, capítulo 28. De ahí tomamos esos términos, versículo 13. Para algunos un versículo un poco enigmático, pero no es tan complicado en realidad. Especialmente si uno considera lo que Elena White dice acerca del versículo 13 de Isaías 28. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Ese concepto de que la palabra de Dios no será de esa manera, renglón tras renglón, línea sobre línea, Elena White dice que de esa manera, más o menos, digo con mis propias palabras, dice, de esa manera nosotros deberíamos estudiar la Biblia. Lo que vamos a encontrar aquí que hay una línea de la historia de Moisés, y si colocamos esa línea sobre la línea de Cristo, vamos a ver que es la misma línea. Sobre la línea de los pioneros, la misma línea sobre línea, eso estamos haciendo aquí. Y esas líneas son que producen una separación de la verdad de las tinieblas. Producen al final un proceso, un resultado, y es la separación del pueblo en la oscuridad a la luz. ¿Ya? Entonces, al final hay un producto, hay un resultado que Dios de esa manera ha querido, ha producido, ha causado. Ok, así la situación del pueblo. La historia de Moisés es fácil porque la conocemos, ¿ya? La conocemos bien, conocemos los eventos, así no tenemos que leer todo lo que pasa, pero algunos detalles vamos a leer porque hay detalles que tal vez no conocemos muy bien. Cuando termina un tiempo de profecía, aquí estamos llegando al fin de los 400 años. Eso es una profecía. Cuando llegamos al fin de ese tiempo, ¿esto cómo se llama? Eso se llama el tiempo del fin. Muchas veces nosotros aplicamos el término tiempo del fin como el fin del mundo. Es los últimos años, la última década o lo que sea de la tierra. Pero el tiempo del fin no es, como la Biblia lo usa, no es necesariamente eso. Eso también es cierto. Pero hay muchos tiempos de fin. Los 1260 años tenían su fin. Cuando llegó el fin de esos años, era el tiempo del fin. Esos años aquí marcan el tiempo del fin para esa generación. Esta generación de Moisés. Lo que sabemos es claro. Aquí, al final de esa historia, o tú ibas a ser el pueblo elegido de Dios, o te ibas a quedar en Egipto y contar como uno de los paganos. Era tu fin, era un juicio, aquí esa historia. No parece, pero era así. Era una historia, eran momentos decisivos para la vida eterna de aquellos que vivían aquí. Ha llegado el tiempo del fin para estos. Ok. Entonces,
en Génesis, muchas veces esos tiempos del fin son marcados proféticamente, y así es aquí también. En Génesis 50, vamos a leer lo siguiente. Génesis 50, versículo 24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. José, lo que él hace aquí, él renueva una profecía. Y él dice, así va a ser. Ustedes van a salir de esas tierras. Ustedes van a cumplir la promesa que hemos recibido como pueblo. Y aquí estamos en el tiempo cuando se cumple eso, cuando se está por cumplir esa promesa. Tendría que haber dicho que mantengan su dedo en Hechos, porque quiero añadir algo de lo que cuenta aquí la Biblia sobre la historia de Moisés. Hechos capítulo 7 todavía, versículo 17. Hechos 7, 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, ¿ya?, que fue el tiempo del fin para esa generación, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieron a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Ok, Moisés ahora es la persona elegida. Moisés, desde su niñez, va a ser preparado para una cierta obra. En este tiempo aquí, alguien tenía que cumplir el rol de liberar al pueblo. Moisés es el libertador de su pueblo. ¿Ya? Y si Moisés es el libertador de su pueblo, él es un tipo de ¿quién? De Cristo, claramente. Moisés es un tipo de Cristo. Entonces va a ser muy importante y muy interesante ver qué Moisés hace y qué tiene que hacer y cómo son las expectativas de Dios. Porque lo que él va a hacer va a prefigurar la obra de Cristo. ¿Ya? Y Elena White comenta, vamos a leer dentro de poco, que el diablo sabía eso muy bien. Sabía muy bien. Por eso lo quería hacer caer desde el inicio, por eso lo quería aniquilar. ¿No es cierto? ¿Qué ha hecho el diablo cuando nació Moisés? Mandó a matar a todos los niños, ¿no es cierto? La misma historia en el tiempo de Cristo. Otra vez lo mismo. Cuando Herodes mandó a matar a todos los Cristo, esperando que entre esos niños también va a caer el elegido, el Mesías, el libertador de su pueblo. Eso es Moisés aquí. Su rol es importante porque Dios puede hacer esa obra de liberar a su pueblo él solo, pero él siempre elige humanos para llevar a cabo su plan. Y casi siempre vemos que hay un hombre allá que tiene que llevar a cabo y liderar esa obra. ¿Ya? Entonces, nacimiento de Moisés. En Patriarcas y Profetas, página 248, leemos lo siguiente. Mientras ese decreto estaba en vigencia, les nació un hijo en Amram y Jocabet, israelitas devotos de la tribu de Leví. El niño era hermoso y los padres, creyendo que el tiempo de la liberación de Israel se acercaba y que Dios iba a suscitar un libertador para su pueblo, decidieron que el niño no fuera sacrificado. Interesante. ¿Qué pensaban los padres? Pues los padres habían estudiado profecía. Ellos sabían que debemos estar más o menos en el tiempo del cumplimiento de los 400 años. Ellos sabían eso, tenían esa convicción, esa fe. Y por eso lucharon por su hijo. ¿Ya? Y decidieron hacer algo para que él pueda sobrevivir esa matanza. Y como yo lo entiendo, parece que tenían expectativas que posiblemente él puede
Él puede trabajar de esa manera para el Señor, ¿no es cierto? Él puede ser el elegido para ese tiempo. Así como en el tiempo de Jesús, las madres pensaban que tal vez su hijo, ojalá su hijo puede ser el Mesías prometido. Entonces, eso es interesante. Aquí hay una conciencia profética de las circunstancias del tiempo. Así es, eso es lo que Dios espera de su pueblo. El pueblo puede saber, no es a ciegas. El pueblo esperaba, algunos esperaban la liberación. Y entendiendo, estudiando profecía, ellos sabían que aquí los 400 años más o menos ahora deberíamos estar ya llegando a esos años. Tú tienes que aplicar eso primeramente a tu tiempo. Tú tienes que ver cuándo empiezan los 400 años, ¿no es cierto? Así calculando, ellos sacaron esa conclusión. En Génesis 15 leemos esa profecía de la cual ya estamos hablando. La profecía de Abraham. Génesis 15. Versículo 13. Ten por cierto, 15:13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Ok, Éxodo 12 aumenta sobre esto. Éxodo capítulo 12, versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Entonces se cumplió esa profecía de los 400 años. Más específico fueron 430 años. Pero aquí no hay problemática porque hay otro estudio que estamos haciendo que se llama el número 4 en la profecía. El número 4 es un número que Dios aplica varias veces. Tal vez el capítulo que nos despertó en eso fue el libro de Joel. Joel 1 habla una profecía muy extraña, habla de 4 insectos. Viene un insecto y empieza a destruir, viene el siguiente insecto y continúa el labor de destrucción, y son 4 insectos. Y Joel dice que esos son 4 generaciones. El 4 en la profecía es un símbolo de destrucción, o es un símbolo de un tiempo específico. Porque ¿qué dicen los 10 mandamientos? Yo castigaré la iniquidad de los padres por ¿cuántas generaciones? 1, 2, 3, hasta 4 generaciones. ¿Ya? En ese tiempo de Abraham, ¿cuántos años era una generación? Ahí mismo lo podemos encontrar en Génesis 15. Si leemos un poquito más, hoy en día una generación son 20 y poco años, ¿ya? Como yo entiendo, una generación es del nacimiento hasta la edad de reproducirse, más o menos. O cuando en la sociedad más o menos se casa y se genera hijos, eso es más o menos una generación. Que hoy en día por sociedad depende de 25, 27 años más o menos. ¿Ya? Eso es si yo entiendo bien la lógica de cómo se cuenta una generación. En Génesis 15 dice así, si continuamos, versículo 14, 15, 14, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de estos saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no han llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, ¿cuántos años tiene una generación? Si el castigo
será de 400 años, el cautiverio de 400 años. ¿Ah? 100 años. Y Dios dice, en la cuarta generación volverás, entonces cada generación tiene 100 años. ¿Ya? Eso fue ese tiempo. Y eso fue, claro, reduciéndose con el tiempo. En algún momento una generación eran 40 años y hoy llegamos a la mitad de eso, inclusive. Ok. Entonces, lo que espera aquí en la última generación es la consumación del castigo. Y esto fue cierto en el tiempo sobre Israel. ¿Ya? Se divide el tiempo del cautiverio en 4 pasos. Y en la última, entonces se consuma y vemos que 30 años después ellos salen. Muy bien, hay siempre un espacio de tiempo o muchas veces en las profecías vemos hay un espacio de tiempo. Por ejemplo, los 1260 años de 538 hasta 1798 marcan el tiempo de la persecución del pueblo. Pero ¿cuándo terminó la persecución del pueblo? ¿Aquí en ese año? Un poquito antes. 25 años antes, 1700, ¿cuál es? 70 y, ¿ah? 73 tiene que ser, ¿no? Así, eso no anula la verdad que aquí es un cautiverio, es un tiempo de 1260 años, eso queda correcto, porque aquí viene la espada sobre el papado, pero la persecución igual termina un poco antes, ¿no? por la misericordia de Dios. Entonces, si aquí dice que 430 años ellos salen de Egipto, no es un problema eso, porque igual es esa generación que sale. Ya hay un tiempo de preparación, parece aquí, para esa generación. ¿Qué pasó aquí? ¿Alguien recuerda eso? De paso, muy interesante. 1773. En ese año el Papa de aquel tiempo, Clemente XIV, creo, no recuerdo el número, él aniquila la orden de los jesuitas. Ya, él hace una orden que se tiene que cerrar la orden de los jesuitas en ese año, porque ellos eran demasiado potentes ya, y colidaron con los intereses del mismo Papa. Bueno, y eso causó que se terminó la persecución. No hay jesuitas, no hay persecución. Eso es lo que nos enseña la historia. Bueno, entonces, por supuesto, esa orden no duró. Era una orden eterna, según el papado, pero no duró, porque después, algunos siglos después, otra vez se instituyó. Muy bien. Ahora, lo que hemos visto hasta ahora solamente es el tiempo al cual la Biblia nos lleva, y en ese tiempo hay que hacer algo. El pueblo está mezclado, casi no se distingue el pueblo. ¿Ya? Físicamente, por la sangre, sí, pero espiritualmente los egipcios se han mezclado, son como los otros. ¿Y qué ha dicho Elena White, aquí hemos leído recién? No guardaron más el sábado, no podían, las circunstancias lo impidían. Entonces, un adventista que no guarda el sábado, ¿es adventista? No, eso es la situación. Claro, ellos eran judíos, pero si no guardan el sábado, entonces, desde el punto de vista de Dios, ellos ya dejaron de ser su pueblo, digamos, en lo que manifestaron. Dios tenía que hacer algo y eso era el plan. Él sabía que aquí iba a hacer algo y hemos visto ahora que Él va a elegir una persona, eso es Moisés. Ahora, Moisés, no obstante, es el elegido, pero sabemos qué pasa con Moisés. Moisés nace, él recibe una educación breve en casa, pero esa educación va a ser fundamental, y después él va a la corte del rey y recibe una segunda diferente educación, perfectamente educado como posible
rey, futuro rey, él necesita, aprende todo lo que un futuro rey necesita aprender. Y claro, eso es sumamente pagano lo que él aprende. Él está consciente en gran parte de eso, pero aunque él está consciente de eso, mejor leemos eso con las palabras de la profeta. Él es influenciado por las circunstancias, y eso encontramos en Patriarcas y Profetas 249, esto en el tercer párrafo. Dice así: la madre retuvo a Moisés tanto tiempo como pudo, pero se vio obligada a entregarlo cuando tenía como 12 años de edad. De su humilde cabaña fue llevado al palacio real y la hija de Faraón lo prohijo. Pero en Moisés no se borraron las impresiones que había recibido en su niñez. No podía olvidar las lecciones que aprendió junto a su madre. Le fueron un escudo contra el orgullo, la incredulidad y los vicios que florecían en medio del esplendor de la corte. En un grado sumo, la madre modela con sus manos el destino de sus hijos, influye en las mentes y los caracteres, y obra no solo para el presente, sino también para la eternidad. Ya, muchas veces la madre hoy en día no entiende que su posición es una posición absolutamente santa e importante. Y hemos visto aquí que no estamos hablando de una cosa pequeña de educar a un hijo, ¿no? Lo que iba a hacer ella iba a tener efecto en términos de eternidad. Iba a tener un efecto para su hijo y más allá para el pueblo y más allá para las naciones. ¿Okay? Entonces esa obra es extremadamente importante, ¿no? El trabajo de una madre en casa es un trabajo que Dios la asignó y la tiene que entender. Es una tarea espiritual que ella tiene que llevar a cabo. Ok. Ahora Moisés, a pesar de esa buena educación, a pesar de los fundamentos que ha tenido, por supuesto, en la corte no puede resistir en todo grado a lo que le influye a él. Y de esa manera, él comprende. Vamos a leer aquí en página 251 del mismo libro. A los ancianos de Israel les comunicaron los ángeles que la época de su liberación se acercaba. Muy interesante, yo no sabía eso. Aquí en ese tiempo los ángeles empezaron a visitar a los ancianos del pueblo y les comunicaron que prepárense, pronto van a ser liberados. Entonces los ancianos, los líderes del pueblo sabían, alguien va a surgir, algo va a pasar y nosotros vamos a ser liberados prontamente. Y que Moisés era el hombre que Dios emplearía para realizar esta obra. Fíjense, eso fue ya muy específico. Ellos sabían, ahora este joven ahí, que está en la corte, él va a jugar un papel importantísimo. ¿Ya? Hombre elegido. Los ángeles también instruyeron a Moisés. Entonces, imagínense eso hoy en día, ¿no es cierto? Si los líderes de nuestra iglesia serían visitados por ángeles que decían, esos hombres ahí, o este hombre va a ser que va a ser profeta, y ese mismo hombre recibe visitación de ángeles. Él sabía, Moisés ahí en la corte sabía que él tiene que hacer eso. ¿Cristo sabía que él tenía que hacer lo que estaba haciendo? Sí, Cristo sabía eso perfectamente, ¿no? Moisés es un tipo de Cristo. Él hace él prefigura lo que Cristo iba a hacer. Pero los ángeles también instruyeron a Moisés diciéndole que Jehová le había elegido para poner fin a la servidumbre de su pueblo. Suponiendo Moisés que los hebreos habían de obtener su libertad mediante la fuerza de las armas, esperaba dirigir las huestes hebreas contra los ejércitos egipcios. Y teniendo esto en cuenta, fue cuidadoso con sus afectos, para evitar que por apego a su madre adoptiva o a Faraón no se sintiese libre para hacer la voluntad de Dios. Entonces él comprendió, pero ahí se mezcla ahora su educación. Él tiene respuestas falsas para ese propósito.
¿Cuál es la idea errónea que él tiene? Pues él piensa que con ejército y con fuerza van a tener que conquistar a los opresores. ¿A qué nos recuerda eso en la historia de Cristo? A Pedro. Pues a Pedro, a los fariseos, ¿no? Y a un montón de sus discípulos que pensaban hasta el fin que Cristo va a surgir como un superpoderoso rey, va a tomar el trono, va a dirigir las huestes contra los romanos, ¿no es cierto? Y los que caen en la batalla, Él va a dar nueva vida y van a surgir los muertos, un ejército interminable. Eso fue la idea realmente que tenían. Hombres que no pueden morir o que mueren y Cristo lo resucita, ese rey ahí. Pero mezclando aquí cosas espirituales con las armas y las espadas y las flechas que tenían. Muy extraño, ¿no? Esas ideas Moisés tenía. Dios le elegía, pero él pensaba que Dios no lo va a usar como Dios lo hace, sino él con su sabiduría de técnicas, ciencia bélica, etcétera, iban a liberarse. Y esto pues le lleva a sus decisiones falsas, ¿no? Él va entonces con su propia mano, quiere liberar y mata a un egipcio, conocemos la historia. Entonces, por esta circunstancia, Dios, ¿qué tiene que hacer con Moisés? Lo tiene que preparar, ¿no es cierto? Moisés tiene que desaprender mucho de lo que había aprendido. Moisés pensaba, ahora, yo voy a liberar el pueblo, estoy listo, Señor, pero Dios dice, no, hijito, te tengo que poner en una escuela primero. Y lleva a Moisés aquí en un proceso. Y nosotros encontramos ese proceso, es un proceso de aprendizaje. Lo llamamos aumento. Tal vez debería ver. Vamos a poner aquí Moisés. Y ese Moisés pasa por un tiempo de aumento de conocimiento. ¿Y dónde se lleva a cabo ese aumento de conocimiento? No en el palacio, no en la ciudad. Tiene que ir al desierto. Y de esa manera, él no solamente prefigura a Cristo, sino también a qué otra persona en la historia de Cristo que tiene que hacer lo mismo. Juan el Bautista. En las circunstancias de la sociedad, de las ciudades, no es posible. No es posible simplemente preparar el carácter como Dios lo necesita. No es posible reproducir la imagen de Cristo en nosotros con esas circunstancias. Elena White tiene una expresión que más o menos va así: entre 1000 familias ni una, o apenas, o difícilmente una va a ser capaz de preparar su carácter mientras que viva en la ciudad. Entre 1000, una. Wow, eso significa casi no es posible. Habrá una que otra porque tiene una posición, un rol específico que Dios tiene designado para ello, pero en realidad es imposible. Así lo tiene que mandar, por eso él tiene que ir al desierto. Lo tiene que purificar para la obra que tiene delante de sí. No tiene idea él lo que va a tener que hacer. Todo lo que él tiene aquí tiene que salir primero. La disposición está buena, ¿no? La idea así, la disposición de servir a Dios, de entregarse para esa obra, la honra que él da al Señor está bien, pero los métodos, cómo llegar ahí, su carácter, faltaba mucho. Entonces, él pasa ese tiempo y aquí dice en el mismo libro, Patriarcas y Profetas, 254, el tiempo, el cambio de ambiente y la comunión con Dios podían hacer desaparecer estas impresiones. Esas impresiones que había captado en Egipto. El tiempo, el cambio de ambiente y la comunión con Dios. Esas son lecciones para nosotros, por supuesto. De hoy a mañana no vamos a cambiar nuestro carácter. El tiempo se necesita. Tiempo. Cambio de ambiente se necesita.
Ya, es así. Salid de las ciudades, salid de la ciudad. Elena White dice eso. Eso no es... Hay ministerios en esa iglesia que tienen eso como el tema principal. ¿Ya? Y se enseña muchas cosas y pueden aprender muchas cosas de cómo hay que hacer eso, salir al campo, por qué hay que salir al campo, sí. Yo entiendo que eso es algo que el adventista debería saber, porque Elena White desde 1900 predica eso. 1900. Estamos ya bastante entrado en ese tiempo, ya pasó mucho tiempo, ya deberíamos haber entendido eso. Hay mucha información, cómo llevar a cabo eso, hay que apurarse, pero Dios tiene su plan para con nosotros, ¿no? Yo tampoco estoy todavía ahí donde pienso que debería estar, pero mientras que Dios permite, entonces así uno va, pero uno tiene que esforzarse, hacer todo lo posible que está en sus manos. Entonces, el tiempo, el cambio de ambiente y la comunión con Dios. La comunión con Dios tampoco es una cosa que así nomás viene. Puede ser que ustedes todos entienden que tienen que tener más tiempo con Dios, pero si tengo cierto trabajo, a veces simplemente es imposible. ¿Qué voy a hacer? Estoy 8 horas al día ahí, en ese lugar, y casi imposible. O estudio, o me meto con cierta temática, o me engancho en ciertos proyectos. Entonces, nosotros tenemos que despertar y también entender cómo lograr eso en nuestras vidas, ¿ya? Cómo robarnos, cómo sacarnos tiempo, más tiempo para con Dios. Porque si estamos aquí, nosotros estamos en un tiempo en el cual se debería de ser todo o nada, ¿ya? A medias ya no es tiempo para cosas a medias. Estamos poco antes de la venida de Cristo y tenemos que comprender que aquí o todo vamos a perder o todo podemos ganar. Ok, Moisés entonces, él es preparado para esa obra, él tiene que ser preparado porque si no, no va a poder llevar a cabo. Y ese tiempo en el desierto es ese tiempo de aumento de conocimiento. Él no sabe lo que tiene que saber, Dios le tiene que preparar. Aunque intelectualmente, supuestamente sabía, pero no era la preparación que Dios quería para él, respecto a su carácter. Porque estaba formado en la máxima escuela alta de Egipto, pero no le sabía. Perspectiva humana, claro. Absolutamente. ¿Quién mejor que ese? Y yo creo que los ancianos del pueblo que recibieron los mensajes de los ángeles pensaban, wow, Dios es perfecto. Ahí está, casi bajo el príncipe. Claro. ¿Quién más? Pero eso que había aprendido ahí, claro, Dios lo usaba también, ¿no es cierto? Luego le iba a servir también ciertos conocimientos ahí, pero Dios tenía que enseñarle mucho más todavía que él había aprendido allá, ¿no? Y así es, ¿no? Así pasa a nosotros todo el tiempo, ¿ya? Muchas veces personas se encuentran en una situación donde dicen, pero Dios me ha puesto aquí, me ha regalado ese trabajo, para dar un ejemplo. Dios me ha puesto aquí, no puede ser falso, no puede ser errado, ¿no? ¿Cómo yo debería ahora terminar eso? Pero Dios lo ha puesto a Moisés aquí, en la corte, pero llegó un tiempo donde ya no era su lugar allí. Y uno tiene que comprender, el plan está continuando. Y uno tiene que ser libre y abierto para que Dios ahora empiece la fase 2, ¿no es cierto? Para nosotros lo mismo. Yo tenía un trabajo maravilloso y me gustaba. Y era una bendición para mi vida y para mi fe. Pero llegó un tiempo donde me quedó claro que si continúo con el trabajo, no puedes trabajar para el Señor como yo entendía cómo debería hacerlo. Entonces, lo tiene que dejar, ¿ya? Así como Moisés, muy interesante me parece ese aspecto en su vida. Él fue puesto en la corte, pero no era para siempre. Y de ahí no iba a terminar la obra. Tenía que salir y quitar esto y avanzar, entrar a la escuela de Dios, que es diferente. Ok, ahora, la cosa ahora se pone seria, ¿ya? Moisés ahora aprende, su carácter es preparado, él es bajado de aunque él tenía una protección interna contra el orgullo y todo eso, pero él pensaba que él mismo puede liberar al pueblo.
Y aquí ahora va a pasar algo. El mensaje que él tiene que llevar no era este mensaje de formar un ejército, sino es un mensaje diferente. Dios tenía un plan y ahora Dios es listo para comunicarle el plan. Y el mensaje en algún lugar, el mensaje de liberación, es formalizado o formulado, no sé cómo se dice de la mejor manera. Formalizado, en inglés se dice formalized, formalizado. Formulado. Bueno, formulado. ¿Ya? Eso es el mensaje que Dios tiene. ¿Dónde acontece eso? ¿Dónde Dios le dice qué exactamente tiene que hacer y cómo proceder? En la zarza ardiente, ¿no? Ahí Cristo se le presenta y le dice y le indica qué tiene que hacer. Momento sumamente santo y decisivo, ¿no? Aquí el mensaje le queda claro. Y lo que aquí él escucha es lo que él tiene que decir al pueblo. ¿Ya? Recordamos eso, ¿no es cierto? Eso siempre vamos a ver en las historias paralelas. Hay un momento donde hay un mensaje que queda claro para esa generación. La generación no sabe, porque la generación no puede saber. ¿Cómo pueden ellos saber qué va a ser el mensaje para ellos? Ellos están en tinieblas, ellos se han mezclado, ellos no tienen la capacidad. Por eso Dios tiene que hacer eso, si no, no tuviera que liberar al pueblo. Por eso Él tenía que mandar a Cristo en ese tiempo. Por eso Él tenía que causar el movimiento de reforma en los tiempos de Guillermo Miller. ¿Ya? Esa generación no sabía, no tenía idea, estaban mezclados sus ideas, estaban bebiendo de la copa que el papado le estaba entregando. Nosotros también, así estamos. La Odisea, no tenemos idea. ¿Ya? Pensamos que sabemos, por eso dice que pensamos que somos ricos, pero aquí hay un mensaje que llega a la generación y le tiene que decir qué es el plan de Dios con nosotros. ¿Ya? Nosotros no sabemos. Podríamos saber, porque en la Biblia está escrito, Dios declara el fin desde el comienzo, ¿no es cierto? Está todo dicho. Ok, 10 minutos nos quedan, más o menos. Hacemos 1 hora siempre, ¿es así como ustedes lo tienen pensado? Un poquito más. Un poquito más. Ya. Entonces, ya, habíamos pensado hacer 2 horas esa noche, no sé si eso está... Sí, por mí no hay problema. ¿Ya? 1 hora, pausa, 1 hora. Sí. Ya, está bien, ok. Y si quieren, podemos continuar. No hay problema. El problema es un poco aquí el espacio, porque aquí acontecen muchas cosas, entonces lo voy a sacar todo un poco. Ya, la cosa es que aquí hay otra línea y otra línea y otra línea y todos son paralelos. Lo que pasa aquí pasa aquí, entonces tenemos que tratar de poner una línea. Entonces pongo aquí oscuridad. Moisés, un aumento de conocimiento, y aquí el mensaje formulado. Y ahora ese mensaje tiene que ser llevado, ¿no es cierto?, al pueblo. Eso es el mensaje. ¿Cómo acontece eso? Vamos a leer Éxodo, capítulo 4. A ver si me puedo explicar aquí mediante esos versículos. Éxodo, capítulo 4, versículo 20. Ahora sí pasa algo que es uno de esos incidentes a los cuales me refiero cuando digo que tal vez algunos detalles de la historia no conocemos muy bien. Empezamos el versículo 20, dice, o desde el versículo 18. Así se fue Moisés
Éxodo 4:18. Y volviendo a su suegro Yetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás al Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino, bueno, Dios desde el comienzo le había avisado a Faraón qué iba a hacer. La última plaga, la 10ª plaga, que iba a ser la muerte del primogénito, desde el comienzo el Faraón sabía. ¿Ya? Dios declara el fin desde el comienzo. Siempre es así. Eso es la obra, eso es la manera, el carácter de Dios, así trabaja Él. Por eso Él es el alfa y el omega. Entonces Él hace eso, Él sabe muy bien, Él sabía muy bien lo que iba a venir y por qué Él iba a dejar al pueblo salir. Vamos a ver a esto. Versículo 24 entonces dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Momento, ¿a quién quiere matar Jehová aquí? A Moisés. Eso es una cosa que yo no recuerdo que me contaron de niño cuando estudiamos la historia de Moisés. Dios quería matar a Moisés. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué había pasado aquí? ¿Por qué Jehová estaba por matar a Moisés? Él no había circuncidado a su hijo. Él no había circuncidado a su hijo. Por eso solamente Dios iba a matar a Moisés. ¿Cómo eso? Sí. ¿Ya? Bueno, por eso dije, es importante entender quién es Moisés aquí. Moisés, símbolo de Cristo, prefiguraba a Cristo, un tipo de Cristo. Él puede Moisés estaba preparado, ¿no es cierto? Estaba todo bien con él. Su carácter fue ahora preparado, estaba listo. Solamente una pequeña cosita en su familia no estaba en orden. Pues esa pequeña cosita iba a abrir una brecha al diablo. Vamos a leer lo que dice Elena White de eso. Eso está aquí también en Patriarcas y Profetas, página 261. Las páginas que yo estoy tomando aquí siempre son de la página web del Centro White. A veces no concuerdan con unos libros que tenemos, pero a eso me dirijo, esos son los... Y eso es la edición de 54, que aquí tengo. Y dice así, 261, mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruirle inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó. Él sabía en ese momento. Él estaba consciente. Recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y cediendo a la persuasión de su esposa. Había dejado de cumplir el rito de la circuncisión de su hijo menor. No había cumplido con la condición que podía dar a su hijo el derecho a recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel.
Y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. O sea, aquí él le había dejado una puerta abierta para el diablo. Parece poquito, ¿no es cierto? Ni era él, era su familia, pero eso decía mucho. Porque ¿qué había hecho él? Pues él se dejó persuadir por su esposa, que no quería admitir ese rito, era de otra religión ella, ¿no? Y ahí ella influenció, y por eso ella también intervino, ella sabía perfectamente qué había hecho, que era la culpable ella. Séfora, temiendo que su esposo fuese muerto, realizó ella misma el rito, y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha. En su misión ante Faraón, Moisés iba a exponerse a un gran peligro. Su vida podría conservarse solo mediante la protección de los santos ángeles, pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir. Pues los ángeles de Dios no podrían escudarle. Entonces aquí se trata, no que él no sabía, es un deber conocido. Él sabía, y sabiendo no lo hizo, entonces eso se convierte en un pecado a sabidas. ¿Qué significa eso? Eso significa que aquí la prueba, el tiempo de prueba comenzó en ese momento. Aquí él estaba inocente, no sabía. Después de la instrucción, aquí en un momento Dios dice, ok, a partir de ahora el reloj está corriendo. Todo lo que tú haces ahora es una decisión de vida o muerte. ¿Ya? ¿Vas para adelante o vas para atrás? Eso pasa aquí. Eso va a ser importante para nosotros cuando hacemos las conclusiones para nuestro tiempo. Eso es prueba, ¿no es cierto? Porque si él no lo iba a hacer, iba a ser su muerte y Dios tendría que haber elegido otro para liberar al pueblo. Otra cosa. Claro, entendemos que la circuncisión es símbolo del bautismo, ¿no? De la entrega del carácter 100% a Dios, de la purificación del carácter. Eso es símbolo, eso doy por entendido. Éxodo 4:20 dice que Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno. ¿La esposa de Moisés estaba en Egipto o no estaba con él en Egipto? Tratando de recordar, ¿cuándo la Biblia nos habla de la esposa ahí en Egipto? No. ¿Qué pasó? Elena White dice, página 260, mismo libro, ella montó un asno. No, pero antes de llegar a Egipto, Pero antes de llegar a Egipto, Moisés mismo pensó que para la seguridad de ellos, de su familia, convenía hacerlos regresar a su morada en Madián. Entonces, la esposa no va. La esposa no va a Egipto. Él las deja atrás. Y aquí en ese momento, y eso es una de las cosas en las líneas paralelas, tenemos un asno. El asno en la Biblia es un animal con mucho significado. Lo vamos a ver a menudo. Si ustedes tratan de recordar cuántas veces aparece un asno en la Biblia, es muy importante eso. Y significa algo. Lo puedo anticipar porque el asno en la Biblia es asociado con un hombre, y vamos a leer brevemente, no tiene lógica todavía en la historia de Moisés, pero lo podemos recordar. Y eso está en la historia de Abraham, en Génesis 15, o Génesis 16, creo. Vamos a terminar con eso nuestra primera hora aquí. Eso está en Génesis 16. Y dice así, en versículo 11.
Además le dijo el ángel a Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, hablando a Agar, y